en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Repitan conmigo: se fue al monte a orar. Versículo 47: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea, el Señor se quedó orando, buscando la presencia del Señor. Versículo 48 dice: y viéndoles remar con gran, como dice ahí, con gran fatiga, porque el viento, que dice, les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amén. Padre glorioso, en esta hora te doy las gracias por permitirme, Señor, estar en tu presencia. Te pido, Señor, que tu buena palabra sea sembrada en cada corazón y ese fruto para el cual usted la ha enviado, Señor. Denos entendimiento, denos discernimiento y sencillez de espíritu para poder comprender, entender y obedecer tu palabra, Señor Jesús, en esta hermosa hora de la tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué les parece si le damos fuertes palmas al Señor? A su nombre. Vea qué tremendo este pasaje de las Sagradas Escrituras. Por eso me llamó mucho la atención este tema. Si estás cansado, sigue avanzando. Y este pasaje, hermanos, podemos ver que es Jesucristo mismo dando una orden a sus discípulos. ¿Y la orden cuál era? Que subieran a la barca y que iban a pasar hacia el otro lado. Digan conmigo: hacia el otro lado. El Señor había dado una orden y era muy apremiante. Lo hermoso de esto es que dice que el Señor mandó a los discípulos solos y Él se quedó orando, buscando la presencia del Señor. Imagínense, Jesucristo mismo, siendo Dios hombre aquí en la tierra, teniendo el poder, Él necesitaba tener comunión con el Padre. Él necesitaba estar cerca del Señor, porque cuando dice la palabra que era muy tarde, despidió la multitud y se fue después Él al monte a buscar dirección, a buscar nuevas fuerzas, a buscar, hermanos, tener intimidad con el Padre. Qué hermoso es esto. Qué bueno es que cuando nosotros siempre tengamos esa necesidad de buscar al Señor, de mantenernos un tiempo a solas con el Señor. Jesucristo estaba predicando, el Señor estaba sanando, el Señor estaba liberando, pero después de que Él hacía el trabajo que Dios le había mandado hacer, Él tenía más necesidad de buscar del Señor. Por eso Él tenía su tiempo de intimidad con Jesús, con el Señor, perdón. Jesús mismo nos daba a nosotros la enseñanza que era necesario apartarnos un momento para tener intimidad con el Padre. Lo interesante de esto es que los discípulos obedecieron. Ellos obedecieron la palabra dada por el Señor Jesucristo. Y es que al Señor le agrada que nosotros seamos obedientes. Los discípulos no le preguntaron: maestro, ¿nos vas a despachar solo y te vas a quedar tú acá? Ellos obedecieron rápidamente la palabra que Jesús les había dado. Ellos escuchaban la voz de su maestro, ellos escuchaban la voz de su Señor. Y es que el Señor quiere que también nosotros en estos tiempos que estamos viviendo sepamos oír y obedecer la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El Señor, hermano, nos ha llamado a que obedezcamos su palabra y que tengamos nosotros esa obediencia y atender su palabra. Y dice la palabra del Señor, lo que leímos ahí, que los discípulos tomaron la barca y se fueron. Y empezaron ellos a remar y empezaron ellos a andar. Muchos de los de ahí eran personas empresarias en un tiempo, eran pescadores. Ellos sabían muy bien el poder conducirse en el mar.
Pero dice la palabra que cuando iban por la mitad del mar, cuando iban por la mitad de ese lugar, dice la Biblia que vinieron fuertes vientos contra aquella barca. Vinieron fuertes vientos contra los discípulos y todos era en su contra. Todo lo que venía en contra de los discípulos era para que los mataran, era para que tuvieran temor, era para que tuvieran miedo y espanto. Aunque ellos estaban acostumbrados, pero el viento era fuerte. Pero ellos se mantenían siempre, hermanos, remando. Siempre se mantenían ellos hacia adelante. Ellos se mantenían, hermanos, obedeciendo la palabra del Señor. La pregunta hoy en día es: ¿qué vientos están soplando en contra de tu vida? ¿Qué vientos están soplando en contra de tu matrimonio? ¿Qué vientos están soplando, hermanos, en contra de tu familia, en contra de tu negocio, en contra de tu empresa, en contra de tu estado de ánimo? ¿Qué son las cosas que están ahora mismo pegando fuerte contra tu vida? ¿Será el miedo? ¿Será las deudas? ¿Será el temor? ¿Será algún diagnóstico médico que te estremeció? ¿Será alguna mala noticia? ¿Qué es el viento que está pegando en contra de tu vida? ¿Qué es lo que te lleva muchas veces a decir: no puedo más, no puedo avanzar más? Pero había dado una palabra al Señor Jesucristo. El Señor se había anticipado. Yo no sé usted si le echó bien cuando dijo el Señor. Cuando dijo el Señor y le dijo a los discípulos: entra a la barca. Entra a la barca. Vayan hacia el otro lado. El Señor había dado una palabra. El Señor había dicho que iban a pasar bien, que iban a llegar al lugar donde el Señor les había predestinado, que pasarían hacia el otro lado. El Señor no le dijo: ahí en la mitad del mar van a haber vientos, ahí en la mitad del mar van a haber fuerte viento que va a pegar en contra de ustedes. No le dijo nada. El Señor simplemente le dijo: ustedes pasarán hacia el otro lado. Hay una palabra que Dios nos ha dicho a nosotros. Y en el transcurso de la vida, mis amados hermanos, en el transcurso de este camino que nosotros tenemos, muchas veces vamos a pasar por procesos, muchas veces vamos a pasar por desiertos, muchas veces vamos a pasar por preocupaciones y muchas veces vamos a decir: Señor, pero tú dijiste que me iba a ir bien, pero tú dijiste, Señor, que tú estarías conmigo. ¿Por qué me están pasando estas cosas? Pero usted dijo algo muy bien, pero es que el Señor dijo que iba a estar con nosotros. Hay una palabra, mis amados, que el Señor nos ha dado a nosotros, y es que llegaremos al puerto seguro, y es que llegaremos a la meta, porque el Señor nos dice en esta tarde: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios que te sostiene. ¿Cuántos dicen amén? No se me duerman, hermanos. Yo no sé usted en el transcurso de su vida cuántas cosas han pasado, pero Dios ha dicho que usted va a llegar. Usted tenga fe a esa palabra, a sus promesas, porque hay una visión, hay un propósito. En la Biblia encontramos del apóstol Pablo. El Señor le dijo: Pablo, tú me vas a llevar la palabra a los gentiles, tú vas a ir a Roma. Pero en el transcurso de llegar a Roma pasó muchas cosas el apóstol Pablo. Pasó cárceles, pasó persecución, pasó hambre, una serpiente lo mordió y los que estaban ahí estaban esperando la muerte del apóstol Pablo. Pero ¿por qué Pablo no tenía temor? ¿Por qué Pablo no tenía miedo de la tempestad? Porque había una palabra que Pablo iba a llegar a llevar la palabra hacia el lugar donde Dios le había dicho. El Señor le dijo a Pablo que iba a ir a tal lado, aunque en ese camino iba a pasar persecución, aunque en ese camino iba a pasar pruebas, pero el Señor le había dado una palabra y Pablo confiaba en esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A pesar de lo que los vientos golpean, a pesar de lo que los vientos estaban golpeando la barca, estos discípulos, dice la palabra, que continuaban remando. Dice el versículo 48: y viéndoles el Señor remar con gran fatiga, con gran cansancio, con gran esfuerzo,
Los discípulos estaban remando en contra de la corriente, como hoy nosotros hoy estamos remando en contra del sistema del mundo, donde toda la gente le está llamando bueno a lo que Dios ha dicho que es malo, donde todo el mundo ha renunciado a la verdad por amar fábulas de hombres, por amar sus propias doctrinas, sus propios remas, por no amar lo que la palabra del Señor dice. Tenemos que ir remando en contra de las culturas. Tenemos que ir remando en contra de lo que el mundo nos ofrece. Porque todo lo que nosotros estamos aquí, hermanos, vamos en contra de lo que el mundo nos dice. Por ejemplo, el mundo dice que no vamos a seguir adelante, no vamos a poder. El Señor nos dice que para el que cree todo es posible. Amén. El Señor dice para la gente que está desahuciada de los médicos, de la ciencia médica, el Señor dice que Él es Jehová mi sanador. Vamos en contra de todo, hermano, de todo el sistema del mundo. Pero hay un propósito, hay una asignación específica. Y dice que el Señor vio a los discípulos en medio del mar, solos, pero seguían remando. Seguían remando. En este año que se aproxima, si Dios nos permite, y llegamos al 2022, sigamos remando, hermanos. Aunque nos cansemos, aunque nos fatiguemos, sigamos remando. ¿Quién dice que el evangelio es fácil? ¿Quién dice, hermanos, que el camino del Señor es fácil? Se nos hace difícil porque nosotros mismos nos complicamos a creerle al Señor. Nosotros mismos somos complicados a creer las promesas, a creer que Dios ha dicho que estaría con nosotros. Muchas veces, no sé usted, pero yo muchas veces he dicho, yo estoy solo, cuando nunca estamos solos. Amén. ¿Ya ha pasado usted? Estoy solo, cuando ahí ha estado el Señor. Este año que viene, hermanos, si vamos a remar contra la corriente, rememos, pero hay algo muy poderoso más adelante, donde dice que el Señor se encontró con ellos. El apóstol Pedro estuvo pescando y estuvo ahí toda la noche pescando y no encontró absolutamente nada. Y vino el Señor y se encontró con Pedro y le dijo: Pedro, tira la red hacia el otro lado, sigue, ponga mar adentro y tira la red. Señor, le dice Pedro, pero yo todo ese lugar he estado allí, toda la vigilia he estado allí, toda la noche he estado allí, no he encontrado absolutamente nada. Y vino el Señor y dijo: da una mía extra, boga mar adentro, sigue intentándolo. Y empezó Pedro a remar un poco más, y cuando tiró las redes, usted conoce bien la palabra, por eso se le conoce como la pesca milagrosa. Pedro tuvo que remar un poco más, tuvo que ahondar un poco más. Nosotros quizás hemos estado por años o por meses buscando algo o queriendo recibir algo o una promesa y no la hemos visto. Usted sigue remando un poco más, usted sigue creyéndole al Señor, porque de ahí vendrá su recompensa. Porque lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Pedro dijo: Señor, yo he estado ahí, pero en tu palabra, porque tú lo dices, echaré las redes. Aunque estemos cansados, aunque estemos pasando por desánimo, aunque estemos pasando por circunstancias muy difíciles, aunque muchas veces no entendamos por qué suceden las cosas, usted y yo sigamos remando. Dígale a su hermano: sigue remando. Siga remando, dígale. Siga remando, vaya un poco más, vaya, ponga mar adentro, porque ahí está su bendición. Dice la palabra del Señor que Él da fuerza al cansado. Él da fuerza al cansado y multiplica la que no tiene ninguna. Imaginen lo hermoso del Señor es cuando yo no tengo fuerza, Dios empieza a darnos fuerza. Porque Él creó lo que hoy existe de la nada, porque Dios puede crear todo de la nada. Y si no tenemos fuerzas, Él nos las multiplica, aunque no las tengamos. Él nos da nuevas fuerzas. Así que yo le animo en esta tarde, hermano: siga adelante, siga remando, no mire atrás,
No mire atrás, crea en la palabra que Jesús ha dicho acerca de su vida, acerca de su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor te dice en esta tarde que eres más que vencedor. Diga amén, hermano. El Señor te dice que eres más que vencedor. Si usted pone la mirada en el Señor, hermanos, usted pone la mirada en Jesucristo. ¿De dónde viene nuestro socorro? Del Señor Jesús. No viene de hombres, no viene de situaciones, viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dice en esta tarde a alguien, Él te dice: no temas, yo te sostengo con mi mano derecha. Dice la palabra ahí siempre en Marcos, y esto es lo que me llama la atención, cuando ya los discípulos no tenían fuerzas, pero ellos seguían remando, ellos seguían luchando. Dice en el versículo 51, y subió a ellos en la barca. Estaban en la mitad del camino, y dice que el Señor subió con ellos en la barca. Hay momentos donde vamos a creer, como le decía anteriormente, que no vamos a poder, que no tenemos fuerzas, que no tenemos cómo seguir adelante, que ya no podemos más con esta situación, que no encontramos absolutamente nada, una luz en nuestro camino, una luz en nuestro camino. Y pensamos que no podemos absolutamente nada ver una respuesta. Pero el Señor dice que cuando vio a los discípulos remando, Él se le apareció en la barca, y dice que el Señor entró con Él en la barca, con ellos en la barca. Hermano, usted no está solo en este camino. Podrá pasar la tribulación o la angustia, pero Jesús va con usted. Jesús se subió en la barca. Si nosotros le tomamos en cuenta al Señor en nuestro caminar, hermano, Él estará en nuestra barca. ¿Cuántos quieren que Jesús esté en la barca suya? Dice que enseguida Jesús subió. Y es que cuando el Señor sube en el asunto, cuando está en el asunto, hermano, en nuestra vida, todas aquellas cosas que empiezan a verse difícil, empieza el Señor a glorificarse. Gloria a Jesús. Ponga atención, por favor. Cuando Jesús está en tu vida, hay una gran diferencia el que tiene a Cristo como el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo tiene problemas, y lo que busca son las drogas, lo que busca es el alcohol, lo que busca es la soledad, y por ende viene la depresión, viene la angustia. Pero el que tiene a Jesucristo tiene quizás los mismos problemas, pero viene el Señor y empieza a tomar control de esos problemas en nuestra vida. Cuando vino Jesús y entró a la barca con los discípulos, el viento era fuerte, el viento lo golpeaba, pero dice que cuando Él entró a la barca, el viento empezó a calmarse. Cuando nosotros tomamos en cuenta a Cristo en toda decisión en nuestra vida, aunque nuestros sentidos, aunque nuestras emociones estén turbias, empiezan a calmarse. Todo problema se empieza a menguar y empieza a ser bonanza cuando Jesús está en nuestra vida. Los discípulos se maravillaron al ver que solamente el Señor, este es otro pasaje, cuando ya los discípulos habla de cuando Jesús estaba en la barca. Este es otro momento. Cuando Jesús estaba en la barca hizo bonanza el viento y la tempestad, pero aquí era a la medianoche, aquí era que Jesús se había quedado y se encontró con ellos a mitad del camino. Y cuando entró a la barca, el viento se empezó a calmar. Cuando Jesús está en nuestra vida y nosotros lo tomamos en cuenta, que Él tome el control de nuestra vida, todo problema empieza a ser calmado. Toda situación la empezamos a ver con los ojos del cielo. Toda preocupación nosotros se las entregamos al Señor. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga.
Por eso hay cosas que no podemos avanzar, porque no imitamos a Jesús en nuestra vida. No le decimos, Señor, toma el control. Muchas veces queremos ayudar a Dios. Muchas veces queremos nosotros ayudarle al Señor con alguna situación, cuando es que dejemos que Dios tome el control de esa situación. Los discípulos remaban y remaban, y Jesús llegó a la barca. Nosotros sigamos remando, sigamos luchando. Todavía falta algo que hacer en esta tierra. Tenemos mucho que dar en esta tierra. Sigamos remando, sigamos luchando, sigamos buscando al Señor, sigamos obedeciéndole al Señor. Y cualquier circunstancia que estemos pasando, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Todo viento, toda tempestad hará bonanza cuando miren a nuestro Señor Jesucristo, que lo tenemos de nuestro lado. Cuando Josué y Caleb fueron a conquistar la tierra, Caleb dijo algo muy importante. Ahí hay gente experimentada en guerra, gigantes de gran estatura, con gran coraza, pero ellos no tienen amparo. Ellos no tienen quien nos proteja. Ellos no tienen quien pelea por ellos. Mas nosotros, decía Caleb, lo comeremos como a pan. Mas nosotros, el Señor no nos ha entregado en nuestras manos. Es la diferencia. Cuando Dios está con nosotros, hermanos, tenemos el amparo del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me encantaría que se regocijaran con eso, porque muchas veces la gente se regocija con tener el amparo de algún político, tener el amparo de alguna que lo apadrine, tener el amparo de algún hombre, de alguna mujer. Si el hombre nos puede dejar, la mujer nos puede dejar, el político nos puede dejar, toda la gente nos puede dejar, pero Dios nunca nos va a dejar. Nunca, jamás nos va a desamparar. David llegó a un punto de entender que dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Por eso, cada día de nuestra vida, si hay que remar, sigamos remando. No abandonemos el camino. Sigamos luchando, sigamos avanzando. Después los discípulos llegaron hacia el otro lado, porque había una palabra que Dios había decretado. Dios le dijo a José: te haré grande, te llevaré a lugares grandes. Pero no le mostró que iba a pasar, que iba a ser vendido por sus hermanos, que iba a ser tirado en una cisterna, que iba a ser calumniado, que iba a estar preso. No le mostró nada, pero José sabía que la palabra que Dios había dado se iba a cumplir en él. Usted y yo debemos de ser personas determinantes y saber lo que Dios ha dicho acerca de mí se va a cumplir. Yo no debo de dudar lo que Dios ha dicho. José no dudó nada, aunque fue tentado, aunque estuvo muchas veces en buenos puestos, aunque estuvo en la cárcel, aunque fue vendido, fue herido, porque sus propios hermanos lo vendieron. Él aún así sabía que había una palabra para él. Usted y yo debemos de saber, hermano, que no todo se ha terminado en nuestra vida. Que si hemos pasado luchas, si hemos pasado procesos, hermano, es parte de la vida de un cristiano, que eso nos hará mejor persona. Los discípulos vieron la mano de Dios en ese entonces y se asombraron al ver que el viento y la tempestad se sujetaban. Yo le quiero animar: siga adelante, siga remando, siga perseverando. Amén. No sé los retos que vendrán para el 2022, pero como dice una canción, mi vida está escondida en Dios. En Él está mi mañana. En Él ha estado el hoy, el ahora, pero en Él también está mi mañana. En Él está mi futuro. Amén. Nosotros debemos de seguir avanzando. Esto no es de hacer alianzas con el enemigo. Esto no es, hermanos, de creer de que Dios va a aceptar lo que yo pienso, cuando ya está la palabra de Dios, que si nosotros la obedecemos nos irá bien.
Los discípulos obedecieron la voz de Jesús y ellos continuaron remando, aún sabiendo que había vientos fuertes en contra de ellos. Amén. Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar en esta hermosa tarde, dándole gracias al Señor Jesucristo. Amado Dios, querido.